Hola, mi grupo está compuesto por Gisette Dayana Echavarría, Sharon Diane Úrsula, Angie Paola Jaimes y quien les habla, Adrián Fernando Méndez. El tema que nos correspondió fueron las operaciones formales. Empezaremos haciendo una pequeña introducción, es decir, explicando de manera breve en qué consisten estas operaciones y posterior a ello será planteada una actividad de forma hipotética que se puede pues, implementar con un adolescente para determinar que ya ha alcanzado esta etapa de las operaciones formales. Bien, entonces, esta etapa de operaciones formales empieza a surgir en el preadolescente a la edad de los 12 años y se va desarrollando hasta su culmen en los 15, es decir, ese es el periodo de tiempo que abarca. Y una característica fundamental, por no decir la más indispensable, es que el adolescente empieza a emplear todas sus facultades intelectuales al máximo y en todo tipo de problema. Es decir, que el pensamiento se libera del marco de lo real y se orienta o se instala en un horizonte de lo posible, es decir, del supuesto. Y muchas veces puede llegar a darse el caso hasta de lo imposible. ¿Por qué se da esto? Porque a esta edad del adolescente ya es capaz de reflexionar, empieza a diferenciar posibilidades, empieza a buscar una solución a los problemas, a las preguntas que le surgen y empieza a plantear hipótesis. Muchas de estas hipótesis son llamadas aventureras porque carecen de un argumento lógico. Esto se da porque el adolescente aún no tiene un pensamiento sistémico estructurado. Bien, entonces, este tipo de pensamiento formal tiene tres aspectos esenciales, tres rasgos que lo componen. El primero de ellos es el método hipotético deductivo, el segundo es la naturaleza proposicional y el tercero es el pensamiento combinatorio. En el primero de ellos, es decir, en el método hipotético deductivo, se empieza a desarrollar la habilidad de llegar a una conclusión a partir de premisas, que son conjeturas, es decir, datos incompletos o supuestos, y no bien de sucesos comprobados por el mismo sujeto. El segundo, que es la naturaleza proposicional, y en términos de Piaget, hace referencia a las operaciones formales como aspectos de segundo o de carácter interproposicional, es decir, que involucran más la razón lógica que, que entre operaciones concretas o sobre operaciones individuales, o también llamadas intraproposicionales. Y la tercera, que es el pensamiento combinatorio. Este consiste en la determinación sistémica o lógica, es decir, en la determinación exhaustiva de todas las posibilidades o relaciones, también combinaciones, que entre el contenido y la forma que se encuentran disociadas, ya que el sujeto es liberado de toda referencia a lo real, tiene una mayor posibilidad de razonar sobre hipótesis y conjeturas que aún no tiene presencia en la realidad, pero que ya son justamente presunciones o figuraciones, como las llamaba Piaget. Bien, ahora ya habiendo definido un poco qué son las operaciones concretas, plantearemos la actividad de identificación de esta etapa. Entonces, el método que vamos a utilizar es el método del péndulo. Este método pues consiste en responder un interrogante. Se le plantea una situación al adolescente creando un péndulo. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales, que son dos cuerdas cortadas a la misma, pues, al mismo largor, del mismo ancho, y dos objetos que tengan el mismo peso y la misma forma de ser posible, es decir, dos llaves, dos anillos, dos piedras, cualquier cosa que puedan ser atadas a las cuerdas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este ejercicio? Que el adolescente determine al final de qué depende la amplitud del balanceo del péndulo. Es decir, se van a ubicar las dos cuerdas creando el péndulo con los objetos
y se pondrán en movimiento, se pondrá a oscilar frente al adolescente para que empiece a llevar a cabo las operaciones concretas. Una vez hecho esto, podemos alternar entre las cuerdas, podemos elegir unas con diferente longitud y diferentes tipos de peso. El tiempo empleado en esta actividad son alrededor de 10 minutos. Luego de haber repetido el balanceo un par de veces y con diferentes condiciones, será lanzada la pregunta al adolescente de qué depende la amplitud del balanceo del péndulo. Plantearemos un hipotético en el que el adolescente es enfrentado a este péndulo. Bien, entonces el fin último, lo que se espera, es que él mismo empiece a abordar el problema de manera sistémica, es decir, que diseñe un experimento para probar todas las hipótesis posibles al variar un factor a la vez. Entonces, primero podría considerar la longitud de la cuerda, luego el peso del objeto, luego la altura desde la que se libera y por último podría también ser la cantidad de fuerza empleada a la hora del balanceo. Un resultado hipotético a nuestro participante sería que determine que solo un factor, dejando los otros tres inamovibles, es decir, sin que los altere, un solo factor sería el responsable de de la amplitud del balanceo y sería la longitud de la cuerda. Entonces, bien, ¿cómo podríamos concluir con estos resultados? Pues es claro que los esfuerzos del razonamiento del adolescente son sistémicos y ello le permite pues fácilmente arribar, acercarse a una conclusión correcta, en lugar de probar desordenadamente diferentes tipos de acciones. El adolescente razona sobre las variables en juego y excluye aquellas irrelevantes al problema en cuestión, es decir, hace un proceso de descarte. En caso de que el adolescente no logre llegar a este tipo de conclusión, Piaget plantea que el pensamiento, pues el razonamiento formal, se atribuye a la combinación entre la maduración del cerebro y las mayores oportunidades que le da el ambiente, el contexto, al chico. Y pese a que estas dos son fundamentales para llegar a este proceso de razonamiento formal, es necesaria una buena estimulación para que sí se logre al final. Y por último, se ha pues concluido que a largo plazo la cultura y la educación también juegan, o bueno, parecen desempeñar un papel importante pues en el desarrollo de esta etapa, como lo mencionó previamente Piaget. Y eso sería todo por este video y por el cumplimiento de esta actividad. Muchas gracias.